autónomos finalmente, son los entes autónomos, ¿no? En función de quién se toman las decisiones, quién las toma, si en función de efectivamente la economía o el bolsillo de la población, o si se toman pensando en que podría ser otro camino y no tiene por qué no ser válido, en las arcas, ¿no?, del Estado para cubrir, por ejemplo, el déficit fiscal. Habría muchas preguntas para hacernos. Vamos primero con un tape de presentación donde no solo están quienes anuncian las medidas, sino también algunas voces una vez anunciadas. A ver, director. Para determinar este aumento, las autoridades consideraron la evolución de una serie de variables en el futuro. Esto tiene que ver con las expectativas de inflación para el año 2018, la expectativa de la evolución de los salarios, la evolución del tipo de cambio, que es bien importante para todas las empresas, y una variable fundamental en el caso de ANCAP, como es la evolución del precio del barril de petróleo. Con una inflación proyectada de un 6,5%, la tarifa de Antel y OCE subirá en igual porcentaje, mientras que UTE ajustará un 3,2% y ANCAP un 4,8% para el gasoil y un 9,8% para las naftas. Las autoridades dijeron que este diferencial apunta a respaldar al sector productivo. Por otra parte, el valor actual del barril de crudo y un tipo de cambio más bajo habilitarían una reducción en el precio de los combustibles, pero el objetivo es cuidar el balance de la petrolera. En el caso de ANCAP, la premisa fundamental ha sido mantener el resultado de ANCAP para este año y no tener que ir a recurrir a cuestiones de capitalización. Proteger los avances. Se ha hecho además con una premisa de lograr importantes ahorros a nivel de la empresa. De hecho, se está planeando ahorrar 25 millones de dólares en lo que es la gestión de la empresa. Ningún legislador consultado del Frente Amplio quiso dar declaraciones. Mujica dio a entender que no es el momento. Sorprendido e indignado por los niveles de aumento. Ni siquiera pasaron por los directorios, ni se trató ni se votó en los directorios de UTE ni de ANCAP. Parte del ajuste fiscal, este ajuste fiscal que se está haciendo en escalas, por errores del gobierno, el país tiene un déficit fiscal muy importante, y lo cubre con aumentos de tarifas si es necesario. En Uruguay hay que aflojar la presión, hay que bajar tarifas, y las señales que da el gobierno nuevamente es una suerte de un ajuste fiscal encubierto a través del manejo del instrumento de las tarifas públicas, como siempre. Y esto genera un efecto recesivo. Hace pocos días ustedes cubrieron la presencia de los ministros por el tema de UPM. Y allí muchos dijimos que a UPM se le está dando lo que muchos uruguayos de a pie necesitan, que es pagar servicios públicos más baratos, y que para mantener un comercio, una industria, una producción, no se puede hacer con los servicios que estamos pagando hoy, con el combustible que estamos pagando hoy, porque no hay competitividad, no se llega a fin de mes. Teniendo presente que siempre hay aumentos de tarifas, que no es nuevo, y teniendo presente que su consecuencia primera siempre es la polémica, aún así vamos a intentar analizar el contexto de este aumento puntual. ¿Están de acuerdo con lo que plantea la oposición? Y la oposición plantea... ¿O es política electoral? Acá fueron bastante... Los comentarios fueron bastante más suaves lo que escuché o leí por otro lado, porque se habla de masazo, de tarifazo, de robo descarado, de que matan a la gente con las tarifas. Es decir, están hablando poco menos que se viene una debacle económica brutal por el aumento de tarifas que va a regir a partir del 1 de enero. Y a mí me hace acordar el cuento de Gallegos, ¿no? Que es un gallego en el campo con una sábana blanca, está sembrando el pánico. Están tratando de que la gente se asuste, no sé cuánto. Y yo tengo un caso concreto. Si la UTE, que es el que menos subió, porque entendámonos, subieron. ¿Pero es comparable el caso de UTE a los otros entes? No, no es comparable, pero la UTE que subió un 3,3%. O sea que si usted gasta 1.000 pesos de luz por mes, a partir de enero, un boleto más le va a costar, 33 pesos. Va a tener que pagar más de... O sea que no me hablen de tarifazo, de masazo, es decir, a nadie le gusta pagar más tarifas, es lógico. Todos queremos tener más plata en el bolsillo. Pero vamos a poner las cosas en su sitio, que no es esta cuestión, poco menos que le están metiendo la mano en el bolsillo con un revólver a toda la población. Graciano, ¿pensás igual? Tú decías al principio, bueno, ¿a qué respondían estos aumentos? Un poco recordabas los antecedentes, que obviamente en la medida que suben salarios, en medida que hay
otras variables de la economía se mueven, también los precios y tarifas de los servicios públicos. Ahora, ¿cuál es el elemento cardinal cuando uno analiza o cuando uno tiene que decidir determinado aumento de un precio? Los costos. ¿Cómo inciden en determinado bien o servicio los costos que componen ese precio? Entonces, ahí es donde uno se plantea la pregunta. Es decir, todos los costos en ANCAP, los costos internos de ANCAP, ¿subieron en la medida en que la nafta super, que es la más consumida, llega casi a un 10% de aumento? Claramente no, porque la evolución de las principales variables que inciden en el precio de combustible no tuvieron esa evolución. Por lo tanto, si el aumento no se compadece con los costos, porque el precio tiene que reflejar los costos más una utilidad, si ese aumento no refleja eso, está reflejando otra cosa. ¿Qué es lo que está reflejando? La necesidad del Estado, de la Caja Central del Estado, de tener más recursos para atender la necesidad del Estado. El déficit fiscal, lo que hablamos el otro día, el déficit de la previsión social, el propio déficit de ANCAP, que es gigantesco, que lo estamos pagando y se pagará durante años. Esa es la base del aumento. Si el aparato productivo puede sostener eso, si la sociedad puede sostener ese sobreesfuerzo de pagar algo por encima y bastante por encima del costo, esa es la gran pregunta. Vamos un poco para atrás. La población general, ¿sabemos exactamente qué es lo que está dentro de este aumento? Porque no hay por qué pensar que nos están engañando o que nos están mintiendo o que nos están diciendo, haciendo pasar el gato por liebre. A ver, desde un análisis claro como es la relación costo, no se entendería. Ahora, sí es verdad que los entes pasan dinero a rentas generales. Claro, 400 millones. Bueno, claro, si eso no nos gusta, es otro el debate. Exactamente. Entonces, vamos a analizar ese punto de partida. Porque lo que pasa es que el precio tiene, perdón, para redondear, el precio tiene un componente que yo decía, digamos, de los precios, los costos, y otro componente que es impuesto. Porque, ¿qué es el impuesto? Es una imposición que se impone a la sociedad para atender los fines que la sociedad tiene, el gobierno, el Estado tiene que llevar adelante. Entonces, los precios de los entes monopólicos del Estado tienen los dos componentes. Tienen que reflejar los costos, salarios, costos para producirlo, pero también, como el propietario es el Estado, ese precio también tiene una parte que es impuesto y que va a las rentas generales y no va solamente a pagar el presupuesto de UTE, de Antel, de la OCE. No, claro, por eso. Pero yo creo que hay cierta... hoy escuchaba, por ejemplo, a José Amorín Valle diciendo que, bueno, UTE cerraría el año, según se estima, con un aporte a rentas generales de unos 700 millones de dólares, ¿no? Que por qué esos 700 millones de dólares no eran absorbidos para la rebaja de tarifas. ¿En qué momento del país una empresa pública que generó rentabilidad volcó toda su rentabilidad a la rebaja de tarifas? Yo no lo recuerdo. Tal vez Graciano, que es una persona un poco más memoriosa, mira cómo te lo digo, memoriosa que yo, lo recuerda. Yo creo que eso no ha existido nunca. Entonces se le está exigiendo que este gobierno haga lo que nunca en la historia del país otro gobierno hizo. Pero tú estás mencionando UTE, que justo tiene como contexto algo que lo diferencia de otros entes, y es el festejo por el cambio de la matriz energética, que la gente está esperando que en algún momento lo sientas en el bolsillo. Pero de hecho lo estás sintiendo en el bolsillo, porque tú tenés una tarifa que sube un 3%, que alguien que analiza los números te puede decir, bueno, pero si sube menos que la inflación, no está realmente teniendo un incremento. Entonces, me parece que, por un lado, la oposición está jugando Se supone que iban a bajar, ese es el tema. Termino la idea. Por un lado, la oposición está jugando un juego que creo que es apelando también o subestimando a la gente, ¿no? Todos sabemos que estas empresas tienen también un determinado rol, si no, no serían empresas públicas. Lo que vimos hace un ratito nada más, el tema de, bueno, las cosas que hay que financiar y que el Estado financia, de algún lado tienen que salir. Y si no querés más impuestos, evidentemente, yo no es que estoy de acuerdo con el incremento de tarifas, pero entiendo que hay una lógica del mercado que se tiene que usar. ¿Cuál fue el error en este contexto? Tú decías, bueno, pero ¿por qué tanto revuelo en este contexto? Yo creo que una vez más la comunicación ha sido el gran error del gobierno, porque han salido a decir, Vázquez, Astori, que iban a bajar los combustibles, que iban a bajar las tarifas de UTE, se filtró a la prensa y todos supimos de esa discusión interna. Entonces creo que eso es lo que hace que no me deja un buen sabor este incremento de tarifas, aunque sea menor de lo esperado, porque no se puede, un gobierno no puede salir a decir que va a bajar las tarifas y después incrementarlas. No es creíble. Con relación a eso, el reproche específicamente cae en el tema de los combustibles, no en el caso de UTE, porque justamente, como acaba de decir Vero, en realidad fue una filtración.
Y yo tengo todo el derecho a suponer que gracias a esa filtración, de pronto el aumento fue por solo de la mitad de la inflación. Dos o tres cosas que me parece que conviene recordar. Primero, la definición primera y principal, a la que recién aludías vos, Victoria, que tiene que ver con la naturaleza de estas administraciones, de estos servicios, de estas empresas, porque hasta en eso podríamos tener distintas versiones acerca de cómo las nombramos, ¿verdad? Pero en todo caso, forma parte de una discusión más amplia, histórica, linda, a la que yo no rehuyo jamás y me parece que siempre es vigente. Esto igual hay que verlo en dos contextos con fuerte componente económico que no debemos soslayar de ningún modo y que forman parte de una buena y de una mala noticia. La primera, la mala noticia, tiene que ver con el abultado déficit fiscal que tiene Uruguay. Uruguay tiene un muy grande déficit fiscal. Todos los gobiernos del Uruguay han entregado a los otros gobiernos déficit fiscal con la única excepción del gobierno conducido por Jorge Valle. En ese contexto también hay que decir que lo que luce como novedad en este caso es que por primera vez un gobierno de un partido le entrega déficit fiscal particularmente abultado a otro gobierno de su mismo partido. Eso es una novedad. Ese es un pato que tenemos que pagar entre nosotros, porque el déficit fiscal es en sí mismo una mala noticia, porque significa que yo, para cubrirlo, necesito emitir deuda. Para emitir deuda por suerte Uruguay tiene credibilidad en los mercados internacionales, puede hacerlo, pero eso en cualquier momento se puede desbaratar. Ese es un asunto que debemos saber todos. Eso como parte de la mala noticia. La buena noticia, esto es indudable, que Uruguay tiene a lo largo de este año contenida como prácticamente hace mucho tiempo que no se conoce la inflación, al punto tal que esta está por debajo del rango meta. Y en ese sentido, eso luce como dos muy buenas noticias para aquellos sectores de la población mayoritarios que son los asalariados y los jubilados o pensionistas. ¿Por qué? Porque estos están recuperando tanto jubilación, pasividades como salario, porque han acordado sus salarios y como la inflación se mantuvo, han recuperado poder adquisitivo. Con lo que estas tarifas, la plata les rinde más. Con lo que estas tarifas, el aumento de la UTE que va a regir en enero, como ya recordaba Alfredo, va a ser particularmente benigno. Lo de Antel yo diría que casi ni deberíamos considerarlo, porque yo me pregunto cuántos de nosotros estamos usando realmente el teléfono. Lo que creo que marca la cancha fuertemente es la UTE, es una buena noticia que haya bajado debajo por mitad de la inflación, y lo que luce claramente como una mala noticia es el aumento de las naftas, ¿verdad?, que está en el entorno del 10%. Claro. Pero estos son asuntos que están arriba de la mesa. Después, la utilización política y por lo tanto su adjetivación merece a otra lógica en la que yo no participo porque no formo parte de ningún elenco político y quien gane las próximas elecciones, a mí cuando trabajo en este programa, no me afecta en lo más mínimo. Hay un detalle sobre lo que decía Verónica respecto, por ejemplo, de esos 700 millones de dólares que UTE no habría volcado a la tarifa, es decir, había volcado a rentas generales. Claro, bueno, es la buena noticia que UTE contribuye digamos, a pagar ese déficit. En realidad no es UTE que contribuye a pagar ese déficit. Son los consumidores que pagan el precio de la electricidad por encima digamos, del precio promedio de los costos más una rentabilidad lógica. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, en las casas de familia, en la familia, porque evidentemente lo que gastan ahí no lo pueden gastar en otra cosa. Pero en las empresas, y sobre todo pienso en esas empresas que usan la electricidad, y son la mayoría, como un insumo fundamental. Cuando la ecuación económica no le cierra, porque en el mercado interno, bueno, puede haber un cierto margen de maniobra para ajustar los precios, pero en el mercado externo, ahí le puede decir a un comprador de China, de Pakistán, de Brasil, de Canadá, che, mira, te tengo que subir este producto porque la UTE me aumentó. ¿Y a mí qué me importa que la UTE te aumentó? Entonces no te voy a comprar. Y si no le compra, no le va a poder vender, obviamente. Y si no le va a poder vender, va a tener que despedir tarifas diferenciales. Perdón, voy a esto. El tema es, cuando uno usa la variable tarifa para, digamos, ajustar todo en las necesidades fiscales del Estado, se le desbarajusta otro aspecto de la economía. Va a impactar en el empleo, va a impactar en la competitividad del país y eso a la corta o a la larga va a ser una peor noticia que este mismo aumento de estos días. Yo estoy de acuerdo con Graciano. A lo que yo iba es que la ingenuidad de la oposición en este caso es que acá no se discute, no están discutiendo, no llaman a los ministros para discutir y rever cómo se calculan las tarifas de las empresas públicas, de modo tal que, sea cual sea el signo del gobierno que gane la próxima elección, no vuelva a suceder lo que está sucediendo ahora. No, se lo llama para ver, en este caso, bueno, qué costo, qué pasó, por qué no menos, por qué no más. Me parece que en realidad a eso vamos, porque lo que hay que
discutir de fondo, entonces, porque estamos de acuerdo en esto, es, bueno, ¿cómo se calcula la tarifa? Va a haber una tarifa diferencial, ya la hay para los grandes consumidores, en definitiva, pero bueno, ¿cómo se podría, de algún modo, apoyar más desde el punto de vista del costo de la energía a la creación de fuentes laborales? También creo que hay que apoyar al sector doméstico. Es una tarifa importante respecto al ingreso de los hogares más pobres. Entonces, eso yo creo que hay que discutirlo, pero no decir la ingenuidad de que toda la ganancia de UTE se vuelque a la tarifa, porque sabemos que no pasa con el Banco República y no pasa con otras entes recaudatorios. Lo que hay que discutir es el gasto público. Eso es lo que hay que discutir. El gasto público es decir, ¿por qué el Estado cada año necesita más y más y más plata? No, eso es lo que hay que discutir. Entonces la discusión de la función de la empresa pública. Claro, eso está siempre en el fondo. ¿De dónde se está Tenemos que generando hacer una pausa. Efectivamente, el presidente Vázquez había dicho palabras textuales, el gobierno trabaja fuertemente para bajar las tarifas de UTE y combustibles. Eso fue en septiembre. La comunicación sigue pausa siendo... y ya venimos. No te